de Ezequiel, ¿no? Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen y tu nacimiento, dice, de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea, y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, y con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre dije: vive. Sí, dije, cuando estabas en tu sangre: vive. Te hice multiplicar sobre la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste, ¿qué? Mía. Padre, quiero darte muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. Quiero adorarte, glorificarte y honrarte, y pedirte que en esta noche tú puedas abrir nuestro entendimiento, puedas darme tu gracia, puedas darme tu sabiduría, puedas darme, Señor, la inspiración bendita, gloriosa de tu Espíritu Santo en esta noche, para poder, Señor, traer, Dios mío, esta palabra al corazón de tu pueblo. Y te doy muchas gracias por Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quería solamente hacer una lectura de este pasaje y poder hacer un comentario sobre este pasaje. Este pasaje está mostrado desde la óptica Ezequiel y Jeremías. Son dos pasajes, dos libros contemporáneos. Contemporáneos significa que los dos vivieron en la misma época, en los mismos años, y entonces pasaron un proceso similar. Entonces, escrito de diferentes visiones y de diferentes perspectivas, ellos vivieron este tiempo difícil, cautivo, o profetizaron que pronto vendría la cautividad sobre Israel, y Israel estuvo 70 años cautivo, especialmente por Babilonia, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y simplemente este pueblo y esta nación llegó un tiempo que, después de haber conocido a Dios, por eso dice la palabra de Dios en este pasaje específicamente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén tus abominaciones. Y él le dice: notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y entonces esta parte se llama, en alguna medida, habla un poco de la apostasía de Israel y de la nación judía. Por eso dicen algunos pasajes: hijo de hombre, notifica a Jerusalén tus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste, dice, arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y dice: y yo, dice, pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y en cuanto estabas en tu sangre, dije: vive. Sí, dije: vive. Cuando estabas en tu sangre dije: vive. Te hice multiplicar sobre la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y más abajo en el versículo 8 dice: pasé yo otra vez junto a ti y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste, ¿qué? Mía. Eso significa, mía, que yo te tomé
¿no es cierto? Como mi amada, me relacioné contigo en la intimidad de una relación de un amado con una amada. Y cuando dice que yo te vi desnuda, necesitaste, ¿no es cierto?, ser curada y lavada con agua limpia. Y en un momento dice, yo te vi y pasé a tu lado porque era tiempo de amores. Y dije, y puse mi manto sobre ti. El poner el manto sobre ella significa que le ofrece matrimonio. En el pasado, cuando un hombre le iba a ofrecer matrimonio a una mujer, ponía su manto sobre ella, que significaba, ¿no es cierto?, este manto significa yo entro en pacto contigo, entro en un tiempo de amores y entro en un tiempo en el cual yo te voy a ser mi esposa y tú vas a ser mía. Y entonces la palabra de Dios dice, habla en el libro de Jeremías, todo esto, habla de esta relación, de una relación, ¿no es cierto?, en alguna medida, de una relación que habla un poco de una relación de una mujer. La mujer representa específicamente a Israel, el amado representa a Cristo, el Cordero de Dios, y está hablando sobre esta relación. Pero ¿sabe lo que sucede en esta buena relación que comienza? Porque comienza una buena relación, la buena, grata, nueva de salvación, son una buena relación, son un buen mensaje para que el hombre y la mujer que en alguna medida estaban desamparados, estaban alejados de Dios, que estábamos desnudos, desamparados y que nadie se compadecía de nosotros, pero Él nos vio con ojos de misericordia y tuvo compasión de nosotros y misericordia, pasó por nuestro lado y dice que Él echó su manto sobre nosotros y nos hizo su iglesia, nos hizo su iglesia, nos hizo su hijo y Él nos lavó y nos limpió con su sangre y Él dijo, vives ahora porque realmente antes estábamos en el mundo y simplemente el mundo había destruido nuestra propia vida espiritual y como había destruido nuestra propia vida espiritual, emocional y físicamente, vino el sanador, el restaurador, el bautizador con el Espíritu Santo y cubrió nuestras necesidades. Y entonces Dios comenzó a hacer, ¿sabe lo que comenzó a hacer Él? Grandes cosas. Por eso dice en el versículo 9, te lavé con agua y lavé tu sangre. ¿Y te vestí de qué? De bordado. Te calcé de tejón. Te ceñí de lino. Te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Y puse brazaletes en tus brazos. Y entonces comienza a decir, yo te vestí, te hermoseé. Y bajo la visión de la gente, tú en realidad eras hermosa. ¿Y sabe lo que dice en el versículo 15? Quiero saltarnos el versículo 15 en este pasaje bíblico. Y esta palabra está mirada un poco desde la apostasía. Y dice, pero, versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Digamos, en el fondo está hablando tú, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Y entonces confió en su hermosura y se prostituyó. Y se apegó, se acercó a quienes pasaban y fue de ellos. Entonces ahí habla un poco de la fornicación, del adulterio, porque fuiste fornicante, dice en otros pasajes bíblicos, con dioses. Y entonces, pero confiaste en tu hermosura. Dios le dio promesas grandes a Israel. Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te bendeciré. Si puedes contar las estrellas, podrás contar mi descendencia. Si puedes contar la arena del mar, vas a contar mi descendencia. Pero será grande. Y Dios le dio gloria a Israel. Y gloria y lo vistió de lino fino, resplandeciente. Puso a un hombre como Salomón y le dio gloria. Y el esplendor de Israel era tremendo, porque a una reina de Saba dice que venía a ver a ese hombre
venía a ver a Israel, quería conocer que en Israel habían sabios entendidos, que había hombres que tenían inspiración de Dios, visión de Dios, que tenían sabiduría de parte de Dios, porque la sabiduría venía de parte de Dios en la vida de Salomón, y quería la gente descubrir qué tal era la sabiduría de Salomón, cómo Salomón era usado tremendamente por Dios. Entonces Dios le dio gloria a Israel. Como Dios también le dio gloria a la iglesia, porque la iglesia nace en un tiempo de avivamiento, nace en un tiempo, ¿no es cierto?, en que el Pentecostés comienza a derramarse y Dios toma la iglesia y la levanta. Y entonces Dios comienza en este tiempo, en esta época, a levantar ministerios desde no este tiempo, sino desde mucho tiempo atrás. Y esos ministerios crecieron, se fortalecieron, fueron llenos de gloria, de esplendor. Sus congregaciones se multiplicaban, los hermanos eran bautizados con el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo era tremendo en medio de las congregaciones, y la mayoría de las iglesias aquí en Chile crecieron bajo el alero del movimiento de la gracia del Espíritu Santo siendo derramado en las congregaciones, y crecieron bajo el alero de hombres que tenían la inspiración de Dios y fundaron iglesias y fueron realmente apóstoles, que significa verdaderamente apóstoles, aunque nunca fueron llamados apóstoles y nunca permitieron ser llamados apóstoles, pero eran verdaderos apóstoles que ministraban en tiempos de grandes conflictos, de grandes persecuciones y de grandes problemas, y edificaron la iglesia, la formaron y le dieron una dirección, y creció y fue grande el esplendor de la iglesia, porque la gente venía a cobijarse bajo el alero de esos ministerios que eran ministerios de sanidad, de restauración, de liberación, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Pero ¿qué sucedió? Y entonces entró lo que se llama la apostasía. Crecieron, y crecieron tanto que después confiaron en sí mismos, en todo lo que tenían, y comenzaron a decir que todo lo que tenían era por el trabajo de ellos y no por el trabajo de Dios. Y entonces fueron y se allegaron a diferentes clases de pensamientos y de doctrinas, y entró la apostasía. Hay una iglesia, no me recuerdo en este momento, justo la tenía anotada, pero hay una iglesia, no sé si se llama anglicana, luterana, no, la iglesia episcopal, creció bajo el alero de Dios y bajo un movimiento con hombres de Dios. Nacieron, crecieron y bajo el alero de la dirección de Dios, según algunos han entendido. Pero esta iglesia, con el tiempo y con los años, se prostituyó. Crecieron y tuvieron grandes edificios. Su corporación fue una corporación muy grande y reconocida en el mundo entero, en Estados Unidos, en Inglaterra y en diferentes lugares, mayormente en Inglaterra. Pero ¿qué sucedió con ellos? Sucedió con ellos que uno de sus obispos se casó con un hombre y se relacionó con ese hombre. Y entonces se unieron los dos. Y la congregación levantó su mano y dijo: está permitido que nuestro obispo tenga un matrimonio y se pueda unir a ese hombre por el cual está supuestamente enamorado. Y entonces la iglesia dijo: sí, aceptamos que nuestro obispo, aceptamos que nuestro pastor sea un homosexual y que se case con otro hombre. Y entonces ellos pusieron en su agenda, en su doctrina, lo que se llama la agenda gay dentro de su iglesia. Entonces la apostasía entra en el seno de la iglesia. La apostasía entra en el corazón de la iglesia, y entonces apostasía significa dejar el camino de la fe. Y entonces se introduce esta clase de pensamiento y de doctrina
en el cual ellos ya dicen que ni siquiera Dios, no saben si Dios es hombre o mujer. Entonces tratan de acercarlo un poco a la similitud de una mujer. ¿Entienden? Entonces se enfocan en ese aspecto. Dicen que David y Jonatán, supuestamente cuando decía, David hablaba del amor que él le tenía a su amigo Jonatán, hablaban que ese amor era un amor carnal. Y entonces comienzan a manipular las Sagradas Escrituras. Y entonces ellos se alejan de lo que Dios un día les compartió, les enseñó. Entonces crecieron tanto y se multiplicaron tanto que fueron grandes ahora en sí mismos. Y ya ellos eran poderosos, pero no en Dios, sino que ahora por su propia fuerza, por su propia filosofía, por su propio pensamiento. Y Dios no tiene parte en aquello. Por eso dice, y confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya era, a cuantos pasaron, a cuantos doctrinas pasan, se allegan, a cuantos pensamientos pasan, se allegan, a cuantos movimientos hoy en día pasan los hermanos, las congregaciones se apegan y se llegan. Piensan que la forma y las maneras son las maneras y las formas correctas. Pasan aquellos movimientos porque pasan sus filosofías, sus enseñanzas, y van quedando, y van pasando aquellos, y a cuanta filosofía y pensamiento, entonces muchas veces la iglesia se apega a ellos y se prostituye, y crecen por sí mismos, y tratan de moldearse por sí mismos, y el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes, Señor de Señores, muchas veces no tiene parte en sus enseñanzas ni en sus doctrinas. Esto es solamente un comentario, porque el pasaje que yo voy a tomar no era esto para predicar. Pero como Jeremías y Ezequiel son contemporáneos, yo quiero tomar ahora Jeremías capítulo 6, versículo 10. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen escuchar al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Cuando tomamos este texto bíblico, este pasaje, lo tomamos desde la visión que escribe Jeremías o Baruch, porque me parece que él es el escritor, me parece que Jeremías le dicta y él me corrigen los más estudiosos, ¿no es cierto? Ellos escriben lo que va diciendo Jeremías, y Jeremías escribe en un tiempo, y doy gracias a Dios porque la hermana Rosario la otra vez me regaló la película de Jeremías, una película extraordinaria que nunca la había visto. Y entonces escribió en un tiempo de apostasía, escribió en un tiempo en que los reyes y los sacerdotes eran totalmente apóstatas, se habían alejado tan de la gracia y de la gloria de Dios, y hacían lo que hacía el mundo, y corrían bajo las influencias de la sociedad y no bajo la voluntad y el propósito de Dios. Y entonces bajo esta perspectiva está escrita esta palabra. Entonces el Señor le dice a través de este libro de Jeremías, le dice a Israel: así dijo Jehová, porque él era un profeta, y un profeta está para advertir el peligro, para llevar un mensaje, para advertir el peligro. El profeta es un vigía, un vigilante, que tiene que estar vigilando lo que está aconteciendo, y cuando Dios habla, él debe hablar. Y entonces así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas,
¿Cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y cuando él cita estas palabras, no se refiere, porque yo muchas veces escucho en la radio, escucho a algunos hermanos evangélicos que dicen, nosotros somos de la senda antigua, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Escucha usted a veces esa palabra? Que muchos dicen, nosotros somos de la senda antigua, y entonces interpretan que la senda antigua es andar con una corbata, la hermana andar con las faldas hasta el suelo. No estoy criticándolo, estoy diciendo lo que ellos interpretan nomás, no estoy criticándole que anden con faldas largas ni nada, solamente estoy dándole la visión que muchos de ellos tienen. Entonces, entonces dice, y la senda antigua significa cantar puros coritos antiguos. Esa es la senda antigua. Los hermanos comienzan a decir, esa es la senda antigua, esa es la iglesia que me gusta, la senda antigua de los coritos. Y está bien, a mí me fascinan los himnos y los coritos porque yo los canto en Quilicura. Los que van para allá saben que nosotros cantamos coritos, cantamos himnos, tocamos mandolino. ¿Ah? Pero eso no quiere decir, eso no es la senda antigua. La senda antigua está mirada desde la óptica especialmente de cómo la iglesia del Señor Jesucristo, el hombre y la mujer, pierden la visión de Dios y caen muchas veces en la apostasía y caen en la rebeldía y en la rebelión de sus corazones, y en vez de adorar y glorificar a Dios hacen todo lo contrario. Y como este pasaje dice, paraos en las esquinas y paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua. Y entonces le está diciendo, ubícate hermano, ubícate iglesia de Jesucristo, ubícate Israel, paraos en los caminos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Y entonces le dice, paraos en los caminos, significa párate en los caminos y medita, piensa cómo estás viviendo, piensa cómo estás relacionándote con Dios, piensa cómo está la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no son estas paredes, sino que eres tú personalmente. Piensa, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis ¿qué? Descanso, porque el que anda por este camino halla ¿qué? Descanso para su alma, descanso para su vida. Ya no necesita ninguna cosa externa, ya no necesita las luces del mundo para tener gozo, felicidad, contentamiento en tu alma. Es como cuando la mujer va al pozo de Jacob y encuentra al Mesías, al Hijo de Dios, y le dice el Mesías, dame de esta agua, dame agua. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber agua? Porque entre judíos y samaritanos no nos tratamos entre sí. Y él le dice, y si conocieres el don de Dios, y quien te dice, dame agua, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva y nunca más tendrías sed. Él no estaba hablando de la sed de beber agua, sino que él estaba hablando de la sed de los vacíos que tenía su alma, su corazón, porque 5 maridos has tenido y el que hoy tiene no es tu marido. Ella se estaba relacionando de una forma incorrecta, pero para llenar los vacíos que tiene el hombre y la mujer necesitan siempre el buen camino, y Jesús es el buen camino. Jesús es la roca inamovible. Por lo tanto, si tú y yo nos paramos en la roca inamovible, nadie nos podrá hacer caer de la gracia y de la virtud de Dios. ¿Entiende? Por eso le dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es la senda antigua? La senda antigua era cuando ellos caminaban al lado de Dios, cuando ellos estaban enamorados. Es como lo mismo que dice Apocalipsis, en otras palabras, pero tengo contra ti que ¿qué? ¿Te has dejado qué? De tu primer amor. Cuando tú buscabas la santidad, cuando yo buscaba la santidad, cuando buscábamos relacionarnos con Dios, cuando buscábamos enamorarnos, cuando nos llenábamos de esa gracia, de esa virtud de Dios, cuando corríamos en el Evangelio para hacer las cosas que Dios nos demandaba, que Dios nos pedía que hiciéramos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Israel? Se olvida de todo lo que Dios había hecho con él. Por eso leí
Ezequiel capítulo 16, porque hablaba de la apostasía. Y Dios le decía, yo te haría a ti botado ahí. ¿A cuántos Dios no lo ha sacado de la droga? Botados, algunos botados, borrachos. Algunos intentando suicidarse. Algunos intentando hacer cosas incorrectas. ¿A cuántos Dios los ha sacado de la cárcel? ¿A cuántos Dios los ha sacado de ámbitos de oscuridad, de relaciones matrimoniales conflictivas, de grandes problemas y de grandes dificultades, aun cuando nadie daba un peso a lo mejor por ese hombre o por esa mujer? Pero Dios dice que ahí vio a Israel, y esto representa vio a cada uno de nosotros. Nos vio envueltos en sangre, sucios, y que nadie los lavó, y que nadie tuvo misericordia de nosotros, y que nadie tuvo compasión de nosotros. ¿Entiendes? Pero llegó un momento en que Dios dice que puso su mano, y Dios hizo un pacto con nosotros, porque nosotros no somos merecedores de la salvación ni de la gracia de Dios, pero Él tuvo misericordia. ¿Entiendes? Entonces Él hizo un pacto con su amada iglesia. La compró a precio de ¿qué? Sangre. Y por sus heridas, dice, que hemos sido nosotros sanados. Y entonces nos cubrió. A algunos hermanos Dios le dio una profesión. Hay hermanos, ¿no es cierto?, que ahora son universitarios, que tienen negocio, los hizo crecer, los llenó de esplendor. Y algunos los bendijo económicamente. Hoy tienen algunos de ellos millones de pesos, algunos de ellos tienen un sueldo 10 veces más que lo que uno gana a veces. Y crecieron.